Ya consideramos la obra particular del Padre en la salvación, la obra particular del Hijo, y en esta última hora vamos a considerar la obra particular del Espíritu Santo y vamos a juntarlo con la responsabilidad humana en la salvación. Es apropiado hacer esto porque la obra particular del Espíritu Santo es la aplicación de la salvación. Todo eso que hemos venido hablando se vuelve una realidad en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, que obra en nosotros, sí, pero no sin nosotros. La operación del Espíritu Santo nos capacita para responder al Evangelio, así que me parece apropiado juntar la obra particular del Espíritu Santo con la responsabilidad humana y nos va a ayudar a mantener un equilibrio teológico, pero también práctico. Así que bueno, consideremos inicialmente la obra particular del Espíritu Santo que está escrita en Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14. Leamos el texto, por favor. Efesios 1, 12 al 14 y bueno, más específicamente versículo 13, ¿no? Y 14. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Volviendo a nuestra ilustración general, la de las cascadas, ahora llegamos a la primera cascada. Empezamos arriba, fuimos bajando a la segunda cascada, ahora llegamos a la tercera cascada, la que está en la parte de abajo. Recuerden lo que yo les contaba de mi propia experiencia. Inicialmente nosotros llegamos a una cascada que estaba abajo, no sabíamos que había otra arriba. Tuvimos luego la oportunidad de ir a conocer esa otra y otras personas subieron más y conocieron las otras cascadas. Como en la ilustración de las cascadas, el primer lugar que nosotros vimos al llegar allá fue la parte de abajo, la cascada que estaba más abajo. Luego supimos que habían otras más arriba. De la misma manera, nosotros como cristianos, primero somos conscientes de la salvación que es obrada por el Espíritu Santo. Es como lo primero de lo que nosotros caemos en conciencia, pero luego vamos escalando hacia arriba, estudiando más las Escrituras, profundizando teológicamente y comprendemos que la obra del Espíritu Santo brota de la obra del Padre y de la del Hijo. Entonces, después de describir la obra del Padre y del Hijo en la salvación, ahora Pablo pasa a presentarnos la obra del Espíritu Santo que de allí se desprende. Notemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Juan 16, 13 al 15, presentándonos esta cascada de descenso desde el Padre hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego finaliza diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos un orden bien definido en la Trinidad. Todo se origina en el Padre, todo lo que el Padre tiene es mío, dice Jesús, ¿cierto? Entonces se origina en el Padre, pasa al Hijo, pero el Hijo dice que el Espíritu Santo toma de Él para darlo a los discípulos. Entonces todo lo que se origina en el Padre pasa al Hijo y del Hijo pasa al Espíritu Santo. Finaliza ya en la operación del Espíritu Santo. El Hijo toma del Padre, el Espíritu toma del Hijo.
Y como Jesús mismo dijo en Juan 17:4, Él vino para glorificar al Padre. ¿Notan el orden trinitario? Entonces el Hijo viene a glorificar al Padre y el Espíritu Santo viene para glorificar al Hijo. En definitiva, toda la Trinidad recibe gloria por causa de tan majestuosa obra de salvación. Pero hay un orden. En ese orden, como bien han dicho los teólogos, entonces primero es el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. No es un orden esencial, sino económico, explican la teología cristiana. Es decir, en términos sencillos, tiene que ver con lo que la Trinidad hace en la creación, fuera de la Trinidad, y no con lo que la Trinidad es en sí misma. Esto no tiene que ver con el hecho de si el Padre es más Dios que el Hijo o el Hijo es más Dios que el Espíritu Santo, porque las tres personas de la Trinidad son Dios, absolutamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada uno tiene todos los atributos de Dios y debe recibir la misma gloria como Dios. El asunto acá es que cada una de estas personas entonces tiene una operación específica, en este caso de la salvación. Pero eso podemos verlo también, por ejemplo, en la obra de creación, en la revelación de las Sagradas Escrituras, incluso en la encarnación del Hijo de Dios. Entonces comienza en el Padre, va al Hijo y termina en el Espíritu Santo. Es un orden de operaciones en la Trinidad, pero no un orden de deidad. Los tres son Dios, pero entonces cada uno obra en un particular. Y repito entonces, de acuerdo a lo que leíamos en Juan, el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo, el Hijo vino a glorificar al Padre, y en conjunto el Dios Trino recibe gloria por esta obra tan maravillosa de salvación. Así que naturalmente Pablo llega al punto culminante de la obra de la salvación, describiendo la obra particular del Espíritu Santo. Al hacerlo así, simplemente está siguiendo un orden trinitario. No lo impone Pablo, es el orden de la Trinidad. La Biblia solo describe lo que es así al interior de nuestro Dios Trino. Consideremos entonces las 4 obras particulares del Espíritu Santo, que son: nos selló, nos aseguró, Pablo dice, las arras. Tercero, nos dio una herencia. Y cuarto, nos perfeccionó y nos está perfeccionando. Y pues vamos a ser muy concisos con esto, ¿no? Lamentablemente, no porque el Espíritu Santo sea menos, sino por el orden que hemos expresado, y bueno, porque nos quedó solo una hora para hablar del Espíritu Santo y de la responsabilidad humana. La primera obra del Espíritu Santo que menciona Pablo es sellar. Efesios 1:13. En quien también, dice Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Notemos inicialmente que el verbo ahí está en voz pasiva. Nosotros somos los receptores, fuisteis sellados, le dice Pablo a los Efesios, pero el que hace esa obra es el Espíritu Santo. Él es el que sella y él en sí es el sello. Los sellos en la antigüedad tenían un efecto legal, sirviendo como protección legal o garantía. Por esa razón los sellos se colocaban sobre propiedades o sobre testamentos. Algo así como lo que hoy hacemos con los tales derechos notariales. Tiene que haber una firma autenticada, ¿sí? Pero en ese contexto era algo más serio, era algo inviolable. Si había un sello, eso era de esa manera y no se podía romper. En Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo tiene en mente el significado de protección legal. O sea, el Espíritu Santo es sello en el sentido de protección legal, ya lo voy a explicar. Y en el versículo 14, Pablo piensa en el significado del sello como garantía. Los dos en sí, el significado de protección legal y de garantía, se mezclan porque en realidad no se pueden separar.
Noten lo que Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Primera a los Corintios 1, 21 y 22. Dice Pablo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo mismo que expresa en Efesios, dos realidades asociadas a la obra del Espíritu Santo. Nos sella y también es arras. El sello específicamente tiene que ver, repito, con el asunto de protección legal y las arras con el asunto de la garantía. Ahora bien, entonces, como protección legal, el Espíritu Santo sella a cada creyente como posesión exclusiva de Dios. Repito, si pensamos en el Espíritu Santo como sello, entonces el primer significado es protección legal. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo es un sello en nosotros de que de que pertenecemos a Dios. ¿Notan el sentido de ese sello? Es decir, Dios nos sella con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que somos pertenencia de Dios. Eso es un efecto legal. Leamos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 30. Ahí en el mismo contexto de la epístola que estamos considerando, Efesios 4:30. Dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y también leamos 1 de Corintios 6, 18 al 20. 1 los Corintios 6, 18 al 20. Y noten que tanto en Efesios como en Corintios, Pablo está haciendo una exhortación a la vida en santidad. Pablo está exhortando a los creyentes a que nos separemos de pecado, y eso lo asocia a la idea de que fuimos sellados con o por el Espíritu Santo. Leo 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Mira el mandamiento: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí viene el argumento sobre el que sustenta el mandamiento. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros? Es un sello de pertenencia. Le pertenecemos a Dios, no nos pertenecemos. Por lo tanto, entonces dice Pablo, huyan de la fornicación. En Efesios dice, no contristen al Espíritu Santo. Y el contexto allá es una serie de pecados que Pablo menciona que los creyentes debemos abandonar. Termina diciendo en 1 Corintios, porque habéis sido comprados por precio, redención, ¿recuerdan? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo sabemos que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios? Porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo está en nosotros es un testimonio para nosotros mismos de que no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Dios. Entonces, la exhortación en los dos casos, tanto en Efesios como en Colosenses, la exhortación a apartarnos de los pecados es por causa de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto no significa que nuestro pecado va a contaminar al Espíritu Santo. Contristar el Espíritu Santo, Pablo dice en Efesios, no es contaminar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. El asunto en realidad es que nuestro pecado niega nuestra identidad. Cuando un creyente peca, está negando su identidad, lo que es. El creyente, cada creyente es una pertenencia de Dios. Y el testimonio de eso, repito, es la habitación del Espíritu Santo. El argumento de Pablo en Corintios es este: ¿ignoráis que no sois vuestros? No somos de nosotros.
Y además, Pablo afirma que el precio que se pagó para que llegáramos a ser pertenencia a Dios fue la sangre derramada en la cruz por nuestro Salvador. Entonces, como pertenencia de Dios, que es testificada legalmente por el Espíritu, que es el sello, estamos llamados a vivir una vida en santidad. Eso es entonces, esa es la primera obra del Espíritu que Pablo menciona allá en Efesios. La segunda obra que Pablo menciona del Espíritu en Efesios 1, 13 y 14 es que nos aseguró. Y la palabra para eso es la palabra arras en el versículo 14. Y aquí entonces consideramos el segundo sentido de sellar. El primer sentido de sellar es protección legal, pertenecemos a Dios. El segundo sentido de sellar es garantizar, o sea, es un sello que garantiza la realización de un documento legal. Como por ejemplo en el caso de un testamento. ¿Cuál es la garantía de que lo que está escrito en un testamento se va a realizar? El sello. En nuestro caso el sello notarial, ¿cierto? En ese caso, en ese entonces, era literalmente un sello que colocaba el que firmaba el testamento. Entonces aquí en el versículo 14 Pablo está pensando en ese sentido. El Espíritu Santo nos sella a nosotros como en el caso de un testamento, y por lo tanto es la garantía de la recepción futura de la herencia. Leemos el versículo 14 de nuevo. ¿Qué es? Ese que nos remite al Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu no solo nos asegura como posesión de Dios y nos recuerda que debemos agradar solo a aquel que nos compró, el Espíritu también nos da seguridad de que un día seremos sin pecado y recibiremos la herencia celestial. El primer sentido de sello es objetivo, pertenecemos a Dios. El segundo es subjetivo, es dentro de nosotros. El Espíritu nos testifica que pertenecemos a Dios, pero que un día Dios nos va a dar una herencia completa. Esta idea es ampliada en otros pasajes de las Escrituras y vamos a leerlos. Primero, Romanos 8:14 al 17. Segundo, segunda de Corintios 5:4 al 5, y tercero, Gálatas 4:4 al 7. Repito los textos y los vamos a leer a continuación. Romanos 8:14 al 17, segunda de Corintios 5:4 y 5, y Gálatas 4:4 al 7. Primero, Romanos 8:14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Escuchen esto, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Notan acá? Testifica a nuestro espíritu desde dentro. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Por eso normalmente somos más conscientes de la obra del Espíritu. El Espíritu está ahí dentro y está susurrando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El primer testimonio, de hecho, que da el Espíritu Santo dentro de nosotros es que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos, entonces somos herederos. Pasemos a 2 de Corintios 5:4 al 5. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, hablando del cuerpo físico pecaminoso actual, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Un poquito oscuro el texto, ¿no? Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo allá? Pablo dice, mire, mientras estamos en este cuerpo pecaminoso, gemimos.
Esto es parecido a lo que Pablo mismo dice en Romanos capítulo 8, versículos 20 en adelante. Gemimos porque sabemos que aún no somos lo que hemos de ser. Gemimos porque queremos ya que el pecado sea erradicado, pero seguimos pecando. Y el apóstol Pablo dice que él tiene un deseo, y su deseo es no morir y que su cuerpo se separe de su espíritu. A eso le llama el ser desnudado, sino que él quisiera más bien de una vez ser transformado, llevado en cuerpo y alma a la presencia de Cristo, con un espíritu transformado y un cuerpo renovado, para así entonces glorificar a Dios completamente. Pablo entonces al final de este texto, en 2 Corintios 5, el versículo 4 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, ¿quién es el que está testificando en nuestro corazón que aún no somos lo que hemos de ser? ¿Quién es el que nos estorba? Nuestra conciencia. Cada vez que pecamos y aparece algo allá dentro de nosotros que dice, para eso no nos rescató Dios. Pero el Espíritu también nos dice o nos alienta, llevándonos a pensar que vendrá un día en que finalmente eso no será así. Y el verdadero creyente anhela ese día maravilloso cuando ya no estará en este cuerpo pecaminoso, sino en un cuerpo renovado, sin pecado. Y en tercer lugar, Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, mire lo que testifica el Espíritu Santo dentro de nosotros, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu gime dentro de nosotros como una mujer en parto, porque está gestando en nosotros la imagen de Jesucristo. Es como si en el tiempo presente, mientras nosotros estamos en la tierra, fuéramos un bebé en el vientre de nuestra madre. Ahí está el Espíritu Santo gestándonos, todavía no hemos nacido totalmente. El día de nuestro parto será cuando finalmente seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y el Espíritu mientras tanto gime con nosotros, transformándonos, para que finalmente llegue ese parto, cuando en nuestra humanidad completa, es decir, en cuerpo y alma, seamos totalmente como Cristo, en una creación donde no habrá pecado. Ya que Dios nos compró por completo, entonces un día seremos completamente transformados. Por ahora, hermanos, nuestra responsabilidad es, siendo compatibles con nuestra identidad futura, que usemos todo nuestro ser para la gloria de Dios, cuerpo y alma, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, santidad en el alma, pero también santidad en el cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser un instrumento de justicia. Entonces, el Espíritu Santo, en primer lugar, nos selló. En segundo lugar, nos aseguró, o Él las arras de esa herencia. En tercer lugar, nos da esa herencia. Siguiendo con la idea que venimos trabajando, entonces Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, ese Espíritu que nos garantiza esa herencia y que la testifica dentro de nosotros, un día nos va a transformar a la plena imagen de Jesucristo para que recibamos nuestra herencia celestial completa. Pablo dice en el versículo 14 que esa herencia también es la redención de la posesión adquirida, es decir, sucederá el día cuando recibamos de Dios la posesión que Cristo adquirió para Él y que compartirá
con nosotros. Ya hablamos de eso, ¿no? De manera que la redención que ya habíamos considerado en el versículo 7, el perdón de los pecados, tiene una doble connotación. Primero, la redención es el pago que Cristo dio en la cruz para librarnos de la condenación, de la paga del pecado, que es muerte, ¿cierto? Pero en segundo lugar, la redención es el día en que seremos totalmente posesión de Dios y entraremos en completa posesión de las bendiciones espirituales. Miren cómo Pablo se refiere a esto en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Mi punto es este: el Espíritu Santo no solo testifica dentro de nosotros que hay una herencia, sino que el Espíritu Santo nos está perfeccionando para que el día que vayamos a recibir esa herencia estemos completamente perfectos. Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, ¿usted no anhela ese día? Cada vez que usted peca, ¿usted no dice cuándo será el día en que ya no tendré pecado? ¿No gime dentro de usted? ¿No percibe al Espíritu Santo gimiendo dentro suyo, transformando a la imagen de Jesucristo? Todo genuino y verdadero creyente, por el testimonio del Espíritu, anhela el día en que ya no tendrá pecado dentro de sí. Es el día de nuestra resurrección. Ese día pasaremos a ser una completa posesión de Dios en cuerpo y alma. Y en ese mismo día seremos presentados al universo entero como los hijos de Dios. Permítame decirlo de esta manera: en ese día Dios orgullosamente va a presentar a todos sus hijos. Porque todos esos hijos se van a parecer ¿a quién? A Cristo. Que Dios va a decir en ese día al universo: miren, les presento a mis hijos. Todos ellos son una imagen perfecta de lo que yo soy. Están hechos a la imagen de Jesucristo. ¿Quién está haciendo esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. Y tenemos una garantía de que se va a completar. Dice Pablo en Filipenses 3, 20 y 21. Búsquenlo por favor. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Mateo 25, 34. Aquí tenemos unas preciosas palabras de Jesucristo. Mateo 25, 34. Unas palabras que traen de ese día final la promesa para nosotros. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo nos asegura esa herencia. ¿Y cómo la asegura? Cristo la aseguró con su muerte en la cruz, la compró para Él y nos la comparte, ¿cierto? Pero ¿cómo la asegura el Espíritu Santo? Transformándonos, santificándonos a diario para que al final entonces seamos hijos adultos y recibamos la herencia. Y en cuarto lugar, ya para cerrar la consideración de las obras del Espíritu Santo, Pablo entonces nos enseña que el Espíritu Santo nos perfeccionó y nos está perfeccionando.
El Espíritu nos selló, nos aseguró. El Espíritu nos dio una herencia y el Espíritu Santo nos perfeccionó. Uso acá ese tiempo pasado, perfeccionó, en el sentido de que es una obra garantizada, pero debemos entenderla como algo presente. El Espíritu Santo está obrando en nosotros la santificación. Nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Y eso es posible porque el Espíritu Santo es el anticipo de las realidades espirituales. Déjeme explicarlo de esta manera. Nosotros no somos de este mundo, dice Pablo, ¿cierto? Nosotros somos del otro mundo. Somos extraterrestres acá en la tierra. No pertenecemos aquí y ahora, pertenecemos al allá y el entonces. Nuestra ciudadanía está inscrita en el cielo. Nuestra verdadera patria es la Jerusalén celestial. Estamos caminando hacia ese cielo nuevo y tierra nueva renovados. Es el otro mundo. Y saben, nosotros ya tenemos una degustación del otro mundo. Como en el caso de los israelitas que enviaron 2 espías a Canaán para que trajeran frutos de Canaán. Y los espías traen frutos de Canaán y los israelitas en este lado de la tierra prometida, aún antes de entrar a la tierra prometida, pudieron gustar los frutos de la tierra prometida. Nosotros tenemos una degustación de la tierra prometida, de la Jerusalén celestial. ¿Saben cuál es esa degustación? El Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu no es de este mundo. El Espíritu es del otro mundo. El Espíritu Santo pertenece al cielo, pertenece al reino de Dios. Y lo maravilloso es que Dios nos envió al Espíritu como una anticipación, una degustación de lo que es el mundo venidero. Así que por medio de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, experimentamos las realidades del cielo. Y tenemos un anticipo, un abrebocas de lo que será la gloria futura. El Espíritu, en definitiva, nos tiende un puente entre el aquí y el ahora, y el allá y el entonces, mostrándonos que aún no somos lo que seremos, pero sobre todo perfeccionándonos para aquel día. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ya no somos de este mundo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo nos testifica esa realidad. Somos hijos de Dios. Y dice Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito porque si te miras a ti mismo, miras a tus hermanos al lado y dirás, ¿dónde están los hijos de Dios? Quiero verlos, pero es que no se parecen mucho a Dios. No me parezco mucho a Dios. Ahí están los hijos de Dios. El Espíritu nos testifica eso. Claro, no nos parecemos totalmente a nuestro Padre Dios, porque es que aún estamos en este mundo caído, aún estamos con una naturaleza pecaminosa. Y en ese sentido Juan dice esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué esperanza tan gloriosa y maravillosa. E insisto, el Espíritu Santo es el que nos la está susurrando a nuestra conciencia a diario, aun cuando pecamos. Porque cuando pecamos, Satanás aparece ahí a decirnos, ¿cuál hijo de Dios? Mira, un hijo de Dios no hace eso. Y eso es cierto. Pero es que aún no somos lo que hemos de ser. Y en ese sentido, entonces, la exhortación de Juan es esta. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquel día, gracias a la obra permanente del Espíritu Santo en nosotros, es una obra real y personal. Aquel día, de una manera personal y real, llegaremos a ser para la alabanza de la gloria de su gracia. La redención se completará, la adopción será una realidad plena y la herencia será nuestra
posesión. Pero lo más maravilloso de todo, aquel día seremos semejantes a Él. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ahora bien, toda esa obra que hemos descrito de la salvación tiene otra cara, tiene otro lado que debemos considerarlo, y Pablo nos lleva a esa consideración también en los versículos 13 y 14 ahí de Efesios capítulo 1. Y antes de leerlo quisiera volver a la ilustración de las cascadas para que entendamos entonces lo que sucede acá. Llegamos ya a la parte más baja de la cascada, ¿cierto? Arriba está el Padre, luego desciende, está el Hijo, y ahora descendió a la parte más baja de la cascada el Espíritu Santo. Y hay algo muy hermoso en las cascadas, porque siempre al final, donde está la última cascada, normalmente hay una pequeña represa de agua, un pequeño represamiento de agua o un río, un lugar de agua tranquila. Las cascadas bajan rápido, fuerte, el agua corre tempestuosa, ¿cierto? Pero curiosamente cuando golpean la última parte, allá se forma un pozo tranquilo, un lugar de remanso, un lugar donde uno puede estar relajándose, nadando allá, un lugar de disfrute. Lo mismo sucede con la doctrina de la salvación, que comenzó en el Padre, fue realizada por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. Me refiero al hecho que después de considerar la obra particular de cada una de las personas de la Trinidad de nuestra salvación, descendiendo de cascada en cascada, ahora nos encontramos en un lugar tranquilo y seguro, donde podemos disfrutar de nuestra salvación. No obramos para la salvación, y eso no nos pone en un lugar de irresponsabilidad. ¿Saben dónde nos pone? En un lugar de seguridad, de remanso. Son las aguas tranquilas del eterno propósito de Dios realizado para su gloria y para nuestro bien. Por eso es imposible que aquel que entiende que la salvación es una obra de la Trinidad descuide una salvación tan grande. Es imposible, más bien la disfruta, nada en ese mar de bendición. La descripción que Pablo hace de la doctrina de la salvación no estaría completa si no presentara el otro lado de la moneda, es decir, la responsabilidad humana en la salvación. Hasta aquí, con toda la consideración que hemos hecho de la obra de la Trinidad en la salvación, debe estar muy en claro en nuestra mente que la obra de salvación es una obra exclusiva de Dios. Se originó en el Padre, la realizó el Hijo y el Espíritu Santo la aplicó. Que no nos quede entonces la menor duda de que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, como dice Apocalipsis 7:10. En toda la sección de Efesios que hemos estado considerando, los salvos simplemente somos receptores de esas grandes bendiciones, lo cual quedó en evidencia por el uso de los pronombres nos, nosotros, vosotros. Por eso en todo el bosquejo que yo he realizado coloqué inicialmente la palabra nos, para que sepamos que simplemente somos receptores de esa obra que Dios realizó. Sin embargo, en los últimos versos de este párrafo, Pablo muestra a los elegidos respondiendo a esta obra de salvación trinitaria de una forma activa. Pues notemos que los tres verbos que corresponden a las acciones asignadas a los hombres están en la voz activa. Es decir, son la respuesta de los elegidos, la respuesta de los hombres a la salvación que Dios planeó y realizó. Pablo dice, los que esperábamos en Cristo, voz activa, nosotros esperábamos en Cristo. Pablo dice, oímos el Evangelio, nosotros oímos el Evangelio, somos activos en eso. Y Pablo dice, creímos en Él. ¿Notan que esos tres verbos indican algo que nosotros hacemos? ¿Y no otro por nosotros? No es algo que Dios hace por nosotros, es algo que nosotros hacemos en respuesta al Evangelio. Es claro, otra vez,
que la respuesta humana escrita aquí se basa en la obra de Dios. Y es la respuesta a esa obra de Dios. Pero también debe ser claro para nosotros que es lo que el hombre hace y no lo que Dios hace. El verso 4, con el que comienza este párrafo, también describe la responsabilidad humana, recordándonos el propósito de esta gran salvación: que vivamos en santidad delante de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. De esta manera, volvemos a donde comenzamos. El agua siempre retorna a su lugar de origen, a Dios. Consideremos entonces la responsabilidad humana en la salvación bajo los siguientes 4 aspectos. Primero, nosotros los que esperábamos en Cristo. Segundo, habiendo oído la palabra de verdad. Tercero, habiendo creído en Él. Y cuarto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero, nosotros los que esperábamos en Cristo. Versículo 12, Efesios 1:12. Pablo dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. De esta manera, Pablo comienza a describir la responsabilidad humana en la salvación. ¿Cómo la describe? Con esta expresión: los que esperábamos en Cristo. O sea, la esperanza de salvación. Específicamente, aquí en Efesios, Pablo se refiere a la esperanza mesiánica de Israel. O sea, el nosotros, ahí en el versículo 12, es un nosotros de Pablo como judío. O sea, Pablo está diciendo, primariamente, los que esperábamos en el Mesías éramos los israelitas. ¿Quiénes eran los que conocían la esperanza del Mesías? ¿Quiénes eran los que conocían las promesas acerca del Mesías? ¿Quiénes habían leído las profecías acerca del Mesías? Eran los israelitas, los que poseían el Antiguo Testamento. Así que nosotros inicialmente está pensando en la esperanza mesiánica de Israel. Solo le pertenecía a Israel. Pero por medio de la proclamación del Evangelio por boca de los apóstoles, especialmente de Pablo, esa esperanza en el Mesías llegó a ser la posesión también de los gentiles. De manera que ahora no solo los israelitas esperan en el Mesías, sino también los gentiles esperan en el Mesías. Pablo nos explica esto en Efesios 2, 11 al 13. Búsquelo allá en su Biblia. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mire lo que dicen los gentiles: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿No habíamos oído de Cristo? Entonces, ¿cuál esperanza mesiánica para nosotros, cierto? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los únicos que conocían las promesas eran los israelitas, y con los que hizo pactos Dios fueron los israelitas. Todo eso era ajeno para nosotros. Pablo resume eso diciendo: estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, qué preciosa palabra, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que la esperanza mesiánica ahora no es exclusiva de Israel, le pertenece a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber que hay un Salvador y cifrar su esperanza en Él. Esto no significa que específicamente cada cristiano durante toda su vida, antes de su conversión, tuviera una conciencia de la existencia de Cristo. No. Sino que en cada cristiano, antes de su conversión, se obró por el Espíritu Santo una conciencia de la necesidad del Salvador. ¿No le pasó a usted eso? Por eso el Evangelio comienza con la denuncia del pecado, señalándonos nuestra condición desfavorable delante de Dios y nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para crear en nosotros la conciencia de pecado y de condenación. Porque cuando tenemos conciencia de pecado y de condenación, en ese momento entonces surge en nuestra conciencia la convicción de que necesitamos un Salvador.
como sucedió en el caso de la primera predicación cristiana de la historia. En Pentecostés, el apóstol Pedro predica el evangelio, denuncia el pecado, le dice a los judíos lo que hicieron, les muestra las consecuencias de su pecado, y al final de la predicación de Pedro, su conciencia de los oyentes, su conciencia aguijoneada por el Espíritu Santo, entonces ellos dicen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Nota la pregunta: ¿qué haremos? O sea, ¿cuál es mi parte y mi responsabilidad en esto para ser salvo? Ya sé cuál es mi parte y mi responsabilidad, mi condenación. Todo lo hice para con mi condenación. ¿Qué haremos? La respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Hermano, la respuesta de Pedro no fue: bueno, ve e investiga la doctrina de la elección. La respuesta de Pedro no fue: no, espera un tantico y te explico que es que si tú respondes al evangelio es porque el Espíritu Santo te regeneró, y si tú crees el evangelio es porque eres un elegido. No, la respuesta de Pedro fue simple y llanamente: arrepentidos. Le puso la responsabilidad al hombre. El hombre tiene una responsabilidad en la salvación. ¿Cuál es? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde empieza nuestra responsabilidad? Cuando tenemos una conciencia de la necesidad del Salvador, los que esperábamos en Cristo. Pero en segundo lugar, Pablo, allá en Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice que hay una responsabilidad de oír la palabra de la verdad. Dice Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Notan ese habiendo oído? Y luego vamos a hablar del habiendo creído. Mucho se ha debatido, se ha escrito mucho acerca de cómo entender esos participios de habiendo oído, habiendo creído. La forma simple y sencilla que el propio texto nos sugiere es que es la manera como fuimos sellados. O sea, para que seamos sellados por el Espíritu Santo, primero tuvo que haber sucedido el oír el evangelio y el creer el evangelio. No hay otra manera sana de entender el pasaje. No hay que sacar acá argucias teológicas para hacerle decir al texto lo que no dice. El Espíritu Santo solo obrará donde el evangelio sea predicado fielmente y donde haya fe en ese evangelio. Y es interesante porque Pablo acá está pensando en caso específico. O sea, el caso de la iglesia de Éfeso. Pablo les dice a los efesios, les dice: habiendo oído ustedes, vosotros, noten, ustedes oyeron el evangelio, ustedes creyeron en el evangelio y entonces fueron sellados. De manera que esto nos remonta a los orígenes de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se originó la iglesia de Éfeso? Bueno, se puede leer todo Hechos capítulo 19, no tenemos el espacio acá, pero déjenme leerles versículos 8 al 10 de Hechos capítulo 19. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Hechos 19, 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, o sea, los que estaban oyendo y creyendo, discutiendo cada día en la escuela uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué predicó durante 2 años allá en Éfeso? El evangelio. Esto significa que para que haya salvación es necesaria la proclamación del evangelio. Hermanos, esto es importantísimo. Suena muy básico, muy sencillo, pero es importantísimo porque nos guardará de un extremo terrible que va en contra de la sana doctrina. Creer que no es necesaria la predicación del evangelio para la salvación de los elegidos.
A la luz de todo lo que hemos explicado, quizá alguno preguntará entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Pues finalmente si Dios los eligió y van a ser salvos y Dios todo lo planeó para que así fuera, bueno, Pablo no es de ese pensamiento. La Biblia no piensa eso. La Biblia nos dice que para que los elegidos sean salvos es necesario que oigan el Evangelio y lo crean. Si bien es cierto, como aprendimos en Efesios 1, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y que esa es la garantía final de que seremos salvos, también es cierto, como enseña Pablo aquí y el resto de la Biblia, que Dios estableció los medios adecuados para lograr tan maravilloso fin. En palabras simples, esto significa que un elegido solo será salvo si escucha el Evangelio y cree en Cristo. Repito, un elegido solo será salvo si escucha el Evangelio y cree en Cristo. Pablo lo aclara muy bien en Romanos 10. Y Romanos 10 es increíble porque Romanos 10 está después de la explicación más profunda y contundente que encontramos en la Biblia acerca de la doctrina de la elección. En el capítulo 9 Pablo dijo: no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y usted pasa la página y en el capítulo 10 encuentra lo siguiente. Romanos 10, 8 al 15. El desequilibrio siempre está en los hombres, no en la palabra de Dios, hermanos. Y el desequilibrio siempre está cuando tomamos doctrinas favoritas y hacemos de esas doctrinas nuestra bandera. Si nos mantenemos con los pies en la Biblia, siempre vamos a ser equilibrados. Mire lo que dice Pablo en Romanos 18 al 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y escuche esto que Pablo dice a continuación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ven la lógica de Pablo? Tiene que haber alguien que sea enviado, que predique para que estos oigan el Evangelio e invoquen a Cristo para salvación. Responsabilidad humana. Total y absolutamente responsabilidad humana. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, hermanos, comprometámonos con la predicación del Evangelio, porque este es el medio que Dios escogió para que los elegidos alcancen la salvación. En tercer lugar, Pablo nos dice que la responsabilidad del hombre en la salvación es creer en Él. En el versículo 13 de Efesios 1, Pablo dice: habiendo creído en Él. Habiendo oído la palabra verdad, habiendo creído en Él. Es decir, no es suficiente con escuchar el Evangelio, es necesaria una respuesta a la predicación del Evangelio. Oír el Evangelio no me hace salvo. ¿Qué es lo que me hace salvo? Oír y creer. Claro, no voy a creer si no oigo el Evangelio. Pero el punto acá es que debo creer el Evangelio. Muchos oyen el Evangelio. Muchos, pero pocos lo creen. Vimos eso en el caso de los judíos en Pentecostés. ¿Recuerdan? Ellos preguntan: ¿qué haremos? Escucharon el Evangelio y preguntan: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentidos. Pero también lo vimos en la cita de Romanos 10 que acabamos de leer. ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos el Evangelio? Creer en el Evangelio. La Biblia insiste constantemente en esta verdad fundamental: hay que creer en Cristo para ser salvos.
La Biblia insiste constantemente en esa verdad, hermanos. Es más, la Biblia insiste en que ese acto de fe exclusiva en la obra de Jesucristo a nuestro favor hace toda la diferencia entre los hombres. Los separa en dos grupos que permanecerán así por la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y escuchen esto, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese acto de fe hace toda la diferencia. Lo hizo en tu vida. Y si no lo ha hecho, espero que sea así hoy. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso es a lo que Pablo llama en Romanos 1:5 la obediencia a la fe. Pablo dice que fue constituido apóstol para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, cada persona que escuche el evangelio de nuestra boca debe quedar con la clara convicción de que se demanda una respuesta. No es un llamado a levantar las manos, no es un llamado a pasar al altar, pero sí es un llamado a que tome una decisión. Cada persona, repito, que escuche el evangelio en nuestra boca debe salir con esa convicción que el evangelio está demandando de él una respuesta. En otras palabras, que no hay punto intermedio, que no puede salir de aquí diciendo mañana lo pensaré y no pasa nada. Siempre tomamos una decisión frente al evangelio, bien sea creer o no creer. Y si no crees el evangelio, ¿qué estás haciendo? No crees, no le estás aplazando. No aceptar el evangelio hoy es rechazar a Jesucristo. Recuerden el caso de Pilato, que trató de estar entre Cristo y los fariseos. No estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los fariseos, pero tampoco se puso del lado de Cristo. Le dijo a Cristo: ¿y qué es la verdad? Y pensó que con lavarse las manos quitaba su responsabilidad. El caso de Pilato nos enseña que la indecisión es la peor de las decisiones, porque finalmente él fue lanzado al lago de fuego. Así que cada uno de los que estamos aquí tenemos una responsabilidad con el evangelio que no podemos evadir. Quienes han postergado el evangelio, quienes han dicho no, todavía no, dame un poco más de tiempo, hoy deben entender que ya han tomado una decisión que los conducirá directo a la condenación eterna, y que el único responsable de esa condenación es usted mismo. Si hoy dices no al evangelio de Jesucristo, ya tomaste una decisión y ya sabes cuál es el final. Y por eso, como Pablo dice, rogamos en nombre de Cristo: reconcíliate con Dios. No dejes para mañana eso. Pero para quienes ya hemos creído el evangelio, debemos comprometernos con la predicación del evangelio. Como dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Comprometámonos con la locura de la predicación. Prediquemos el evangelio, sí, a muertos, porque confiamos en el Dios que resucita muertos. Y para terminar, queridos hermanos, consideremos en cuarto lugar, ¿para qué fuimos salvos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Terminamos donde comenzamos, en el versículo 4. Pues el agua que descendió en cascadas sucesivas desde Dios el Padre, por medio de Dios Hijo y a través de Dios Espíritu Santo, hacia nosotros, los que recibimos la salvación, finalmente debe devolverse al que creó la salvación. La forma como ese torrente de salvación vuelve a Dios
es por medio de la entrega total del creyente a la promoción de la gloria de Dios por medio de una vida transformada. Así devolvemos la obra de salvación a Dios, glorificándolo con nuestras vidas. En el versículo 4 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, la elección se junta con la glorificación. Y se arma un nudo ahí. ¿Ven el círculo? Y también entonces, en ese versículo 4 se juntan la soberanía divina y la responsabilidad humana, que trabajan en armonía para que Dios sea en todos y Dios sea en todo glorificado. De manera que cada uno de los que fueron elegidos por el Padre y redimidos por el Hijo, también son santificados por el Espíritu. Este es el sello y la garantía de nuestra salvación, que tiene una doble connotación. El fundamento de Dios está firme, dice Pablo. Teniendo este sello, ¿conoce el Señor a los que son suyos? Elección. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuestra responsabilidad, la santificación. Que Dios sea glorificado en la salvación por nuestras vidas, hermanos. Oremos. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Quedamos de verdad abrumados, pero más que abrumados, Señor, quedamos seguros en tus manos, pero también sintiendo una gran responsabilidad, Señor. Te adoramos y te exaltamos por la salvación que has planeado, que has obrado y que has realizado. Adoramos, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Señor, en agradecimiento por tanta gracia recibida, nuestra respuesta solo puede ser una entrega total en amor, a que tu nombre sea reconocido en todos los rincones de la tierra y a que cada día más sean sumados a este pueblo elegido para tu gloria y tu honra, Señor. Rogamos por la salvación, Señor, de aquellos que aún no han sido salvos y que hoy, ayer y antier han escuchado el Evangelio. Y rogamos también, Señor, por el compromiso que cada uno de los que estamos aquí ya hemos sido salvos tenemos con la proclamación del Evangelio. Que como aprendíamos en la sesión anterior, Señor, tengamos un compromiso en el discipulado y en el establecimiento de más iglesias. Que toda la tierra sea llena de tu gloria. Te lo rogamos en tu nombre. Amén.